La historia del cine silente cubano es un tema muy poco tratado y probablemente del que muchos de ustedes no conozcan, pero existe. Mi primer invitado de hoy está muy ligada a ella y tras muchos años de investigación ha podido hacer una recopilación y además de anécdotas y testimonios que extrajo de sus abuelos. Bienvenido a mi hora favorita, Rubén Santos. Gracias, Josi. Bienvenido, Gracias. muchísimo gusto, un placer conversar contigo en el día de hoy de todo esto tan interesante que nos traen, ya verán. Bueno, el placer es todo mío primero que todo. Y sí, esta historia... ¿Por qué estás ligado tú a la historia del cine silente cubano? Bueno, por dos motivos. O sea, realmente esto parece cómico, pero me gustó el cine silente antes de saber la historia de mi abuelo. O sea, hablo de cuando yo era niño. O sea, era un niño que era amante al cine silente. Y veía siempre los programas y películas que tienen que ver con este género. Pero también siendo niño, siendo muchacho en la propia casa, entonces de pronto, sí, me entero que mi abuelo era un galán del cine silente. O sea, eso a mí me impactó porque ya me gustaba el cine silente. Mira, lo estamos viendo en pantalla. ¿Quién Sí, era tu Miguel. abuelo? ¿Cómo se llamaba? ¿Y cuál fue el papel que tuvo en el cine silente en Cuba? Porque la gente dice, cine silente cubano. Exactamente. Es como raro, ¿no? Porque uno Y censurado también. O sea, y censurado sí, también. A ver, pasaron muchas cosas. Este cine sufrió etapas de raros muros. O sea, pero bueno, vamos por parte. Mi abuelo estuvo vinculado al cine silente, pero mucho antes pertenecía a los teatros habaneros, o sea, al teatro vernáculo. Él prácticamente empezó muy muchachito, precozmente en el teatro. Y hizo una gran carrera en el teatro, y cuando llega al cine, no fue con esta película que quizás vamos a conversar ahora, sino llegó en una anterior que está desaparecida, que se habla mucho de ella, pero está entre los materiales desaparecidos que solamente se conservan fragmentos, que se llama El veneno de un beso. O sea, él debuta en el veneno de un beso, y por su actuación es que pasa a las siguientes películas. O sea, el histórico director Ramón Peón ve la actuación, lo descubre y dice, wow, aquí hay un gran material. estamos hablando durante el cine silente. En Cuba había un Exacto. desarrollo del cine Claro, y silente no se que habla. comenzó ¿cuándo? Bueno, esto se remonta a los finales del año 1896, del 95-96. O sea, ya estamos hablando ya de un momento de conflicto. Empezaba la última guerra gestada por José Martí. Y de pronto a un representante de los hermanos Lumière, estas personas que historizaron el cine para que fuera más amplio a las personas, y es un poco, aquí dejo caer la semilla hablando de los Lumière y sobre algo que había hecho Edison anteriormente que limitaba el cine, pero bueno, ese no es O sea el tema. que lo que tú me estás diciendo es que el cine silente llega a Cuba durante la Guerra de Independencia. Empezando, sí, el conflicto ese. Exacto, y llega a Cuba a través de los Lumière que envían Los hermanos a un Lumière, a un representante. representante, a Gabriel Beire, que había hecho una gira por América en ese momento, y se le ocurre ir a Cuba. Entonces Cuba estaba bajo la tensión de que iba a empezar una guerra. Él se da cuenta, desembarcando, que hay tensión en el ambiente. La Habana seguía con sus cosas bellas, la gente caminando por la Alameda, o sea, esa cosa exquisita de La Habana en aquel tiempo, pero ya se notaba la tensión de los guardias uniformados con las armas, esa tensión que venía una guerra. Y él desarrolla su primera exposición en medio de ese panorama. Ya habían habido varias advertencias de que en Cuba iba a explotar una guerra, y muchos artistas no se acercaban, muchas personas no se aproximaban a Cuba, y de pronto Gabriel Beire se ve ahí, coincide con María Tubao, una artista española de su momento, que estuvo solamente como dando un visto bueno, presenciando la grabación de Gabriel Beire. O sea, Ok, ese fue el primer momento en que Cuba se abre al cine silente. exacto. Se filma una película de 1 minuto, que era lo que duraban.
En ese Claro. momento A la la- película era un minuto lo que duraban prácticamente. Duraba un minuto, o sea, Sí, y eso estamos hablando a las puertas del siglo XX, al finales del siglo XIX. exactamente. Es la primera vez que Cuba se abre al cine silente con un representante de los Lumière, De los hermanos Lumière. de los hermanos Lumière, que lo envían a Cuba y ahí hacen la primera película que era de un minuto. Exactamente. Ok, entonces se sigue desarrollando y tu abuelo, que a la sazón era un actor de teatro, Exacto. un día lo descubren, ya Cuba sigue desarrollando su Sí, cine silente un y proceso. descubren a tu abuelo más adelante Sí. durante el siglo XX. Déjame ¿En qué año? ir un paso resumido rápido. O sea, Sí, porque la historia es larga. exacto. Después que pasa esto con el representante de los Lumière, él hace una primera sala. Que le ceden una salita, hace la primera sala del antiguo cine con la sábana mojada para que quede estirada, con el proyector, una buena cantidad de sillas. Ahí comienza la primera proyección de una sala. Y ya terminada la guerra, ese momento en que termina la guerra, viene la primera película de 98 al 99, viene la primera película de un cubano que dirige la primera película, se llamaba El Brujo Desapareciendo. Y irónicamente era casi como un comercial dándole propaganda a la cerveza La Tropical. O sea, No me digas. dentro de La Tropical y era una propaganda prácticamente. Esto sucede también a finales de 1800 y ahí comienza el deseo de los cubanos realmente hacer películas. Esto conlleva a que surja el padre del cine cubano, Enrique Díaz Quesada, que en el momento que este señor cubano que hace la primera película él mismo, José Casasus, en ese momento Díaz Quesada era un adolescente pero estaba ayudando en ese momento. Ahí, empezando los primeros años del 900, Díaz Quesada se aventura en hacer cine, primero documentales y reportajes pequeños, hasta que llega la primera película de unos 15 minutos o más, pero ya alargando el periodo. Abarca mucho la cinematografía cubana, se convierte indiscutiblemente en lo que es el padre del inicio del cine. Ahí surgen otros directores, ahí viene a la palestra el director Ramón Peón, que es el que descubre a mi abuelo. Ya para ese momento mi abuelo era un artista del teatro vernáculo, había pasado por el Alhambra, había conocido a sus colegas del momento y sobre todo me da mucha gracia a veces cuando se habla del tema del negrito, porque sé cosas que pasaban con el negrito, que era el mejor pagado porque tenía que pintarse de betún completo. Y de este entorno llega a la primera película que él participa, o sea, El veneno es un beso. Lo descubren como actor, estaba en el teatro y dicen, Exacto, exacto. Este actor es muy bueno, vamos a traerlo a esta película. Exactamente. Esa primera película que hizo tu abuelo fue la última del cine silente, me estabas diciendo, No, o él pudo él trabajar trabajó en anteriormente en El veneno es un beso. La que termina con El cine silente es La Virgen de la Caridad. Esa es la película, La Virgen de la Caridad, que yo creo que tenemos por ahí fotografías. Aquí está. Este es el póster. El Miren póster, esto, el el póster. póster de la película La Virgen de la Caridad, la última película silente que se hizo en Cuba por un cubano. Exactamente. Y este es tu abuelo, que Ese se es mi abuelo, llamaba Miguel de los Santos. Miguel de los Santos. Miguel de los Santos Martínez y hizo una participación con esta muchacha bien bonita, se llamaba Diana Marde. O sea, Diana también venía de los teatros, pero no una carrera tan larga como la de mi abuelo. O sea, y eso, claro, cuando sabemos de cine, eso se nota en la entrega. O sea, en la película se nota una entrega muy fuerte de mi abuelo hacia todo lo que era la movilidad, la pasión. O sea, Diana Marde tenía una carrera muy corta y eso un poco que se nota, pero así todo. Tú has podido verla, pero la Virgen de la Caridad... Sí, la tengo, la tengo. La tienes, pero no tengo. está en ningún lado para el público. ¿Cómo no? ¿Tú la pudiste recuperar o está en algún sitio en YouTube? Bueno, también es una historia larga. O sea, en mi casa estaba una de las copias. O sea, en varias tamboras. ¿Y de qué año estamos hablando de esta película? 1930. Imagínate, de 1930, La Virgen de la Caridad. La última película silente, me parece un tema súper bueno e interesante. Y entonces tú sí tienes esa copia en tu casa porque existía. Exacto. Entonces ya cuando se acaba el cine silente, él me imagino que siguió actuando para el cine en Cuba, tu abuelo. Sí, déjeme aclarar algo. Cuando termina el cine silente, vino una etapa un poco despiadada hacia los actores del cine silente. Esto fue mundial.
Esto no tiene nada que ver con Cuba, esto fue mundial. O sea, cuando llegó el sonido, al llegar el sonido, hubo cierta discriminación hacia lo del cine silente, porque lo del cine silente era mucha actuación, era gesticular, porque era como el teatro. Entonces, tenías que gesticular para que la persona entendiera lo que estaba pasando. Ahora, en el cine sonoro primitivo, aunque estamos hablando del cine sonoro primitivo, no hacía falta tanta gesticulación porque ya estaba el sonido. Y muchos de los artistas que trabajaron en cine silente no tenían esa gran locución. Pasó aquí en los Estados Unidos con Rodolfo Valentino. Sí, exacto, O sea, eso te iba a decir. Ha pasado exacto. En esas circunstancias y en otras parecidas cuando hay cambios así, de esa manera. Exactamente. Que, Eso fue funesto para muchos de de los teatro, artistas. de telenovelas, de cine, eso sucede bastante. Exacto. Pero algunos sí pasaron al cine sonoro primitivo. Mi abuelo fue uno de ellos. Fue uno de ellos y unos cuantos de sus colegas que inclusive salen en esta película, algunos también lograron esa transición, muchos no lo lograron. Y estamos hablando también de la transición al cine sonoro mezclado con que de pronto hay un estallido social en Cuba cuando cae el gobierno del general Machado, Gerardo Machado, y esto trae conflictos con el cine. O sea, hay una forma que muy brusca en que la que se detiene las grabaciones de cine. También, vamos a hablar claro, era la crisis, la Gran Depresión del 29 en adelante, o sea, y eso fue mundial también. 30, sí. Todo esto afectó lo que eran las casas que prestaban este servicio y hubo muy poca producción en ese periodo. Pero así todo, todos mantuvieron una especie como de papeles en teatros, en lugares. Mi abuelo se fue para el Chateo Madrid con Chela Castro, que también iba a ser artista del cine primitivo sonoro. ¿El Chateo Madrid qué era? El Chateo Madrid era un lugar turístico donde iban prácticamente un público bastante americano. O sea, y mi abuelo era un bailarín de su momento que dominaba hasta baile folclórico de otros países. Chela Castro viene siendo una bailarina enigmática de la historia del arte cubano. De pronto Chela y él, jovencitico, los dos, hacen un dueto de baile y debutan en el Chateo Madrid. Entonces, durante todo este periodo que viene este conflicto de escasez, ellos son bailarines del Chateo Madrid. ¿Dónde estaba? ¿Sabes dónde estaba ubicado ese sitio? El Chateo Madrid, sí, creo que era por la zona de Marianao. Ahora no recuerdo bien la ubicación, la tengo apuntada por aquí por el libro, pero... El Chateo Madrid puede ser que muchos de nuestros televidentes lo recuerden, así como, no sé si llegaron a ver películas del cine silente cubano. Miguel de los Santos era uno de los galanes del momento. Exacto. Y a lo mejor por aquí alguien lo recuerda, o esa transición del cine silente a lo que fue el cine sonoro luego. Y si es así, pues me gustaría que compartieran conmigo sus experiencias y sus recuerdos sobre esta etapa del cine en Cuba. Me parece un tema muy interesante y para recordar. Y te iba a preguntar también el trabajo en el Teatro Tacón, tú me estabas comentando. No, en el Tacón lo que pasa es que frente al Tacón, mira, buena pregunta, Yossi. El Tacón, que es donde después construyeron el Centro Gallego, en La Habana. Lo que pasa es que, ¿por qué es tan nombrado en mi libro y en el asunto histórico el Teatro Tacón, el Gran Teatro Tacón? O sea, primero que todo, es un lugar histórico para el teatro cubano, o sea, y el teatro serio. Ya estamos hablando el lírico, estamos hablando de la poesía, hasta José Martí, muy jovencito, declamó en ese lugar. Y muchos poetas en su momento, Julián del Casares, anyway. El Teatro Tacón, lo que pasa es que frente a él nace esa primera película. La que firma Gabriel Beire fue frente a Tacón, se llama Simulacro de Incendio porque en la esquina quedaba el cuerpo de bomberos. Entonces ese lugar es histórico porque ahí nace el cine cubano. Inclusive después se hace el Centro Gallego y hoy en día en ese lugar hay una tarja que habla sobre aquí nació el cine cubano, o sea, en esta calle, en este lugar. Qué interesante. Bueno, entonces, vámonos otra vez. Ya tu abuelo hace la última película, enfrenta junto a otros actores un periodo difícil,
Exacto. Aunque él se salva de eso y sigue adelante en su carrera. Exacto. Y aquí entramos en otra etapa que yo quiero que me cuentes ahora de cómo conoce cómo conoce a tu abuela Ok. y quién era tu abuela. Ok. Y vamos a seguir en esta cronología cuando regresemos de la pausa, en este recorrido por la historia del cine silente cubano, y ahora vamos a entrar en la música y más del cine con estrellas ahora sí súper conocidas que han hecho historia dentro ¿Cómo no? del cine cubano, como Rachel, la Bella de la Alhambra, y que tuvo que ver ella con el abuelo de Rubén. Ok. Lo vamos a hablar cuando regresemos. Si ustedes tienen algún recuerdo de esto, vamos a hablar del destape de la mujer cubana, una época en la que la mujer cubana logra un destape después de muchos años de restricciones, Exactamente. que también nos va a contar Rubén, que es un gran historiador y que, como ustedes ven, y recopilador de toda esta historia tan rica del arte, del cine, de la música cubana, y vamos a seguir conversando con él cuando regresemos. ¿Algún recuerdo? Compártanlo conmigo, por favor, 305-396-1454, y probablemente ustedes también tengan mucho que aportar. Y para el propio Rubén, ¿por qué no? Regresamos enseguida, no se me vayan. Mi hora favorita, mi hora favorita. Este segmento llega a ustedes gracias a Cigna y Cano Health. Mi hora favorita. Por acá continuamos conversando con el historiador Rubén Santos, que, como les comentaba, ha logrado recopilar en 2 tomos. Esta es parte del trabajo Sí. que él ha hecho de años. Este es el primer tomo de la historia del cine silente cubano y de su abuelo, uno de los galanes de ese momento y del cine después, Miguel de los Santos. Se llama así, Miguel de los Santos y el cine silente. Y este es el primer tomo. Hay 2 donde está todo recogido allí. Y yo le preguntaba a él que cuántos años le ha tomado a él que toda esta historia, que además sea verídica, Exacto. ¿cuántos años te ha tomado a ti hacer eso? 10 años aproximadamente. O sea, sobre el cine silente, unos 10 años, sí, porque después he seguido en otras investigaciones culturales, porque hay mucho más que no solamente esto. Pero concentrarme en lo que era el cine silente, aproximadamente unos 10 años. 10 años, un trabajo muy serio. Y me comentaba que además, mientras hacía su investigación, pues le llevaba a otras cosas. Cuando era niño y solía ver la película de su abuelo, donde había un villano, durante su investigación llega a conocer al villano de la película, sin querer. ¿Cómo fue? Mira, yo iba mucho al cine Chaplin en La Habana, que era la Cinemateca, ponían mucho sobre la historia del La cine. antigua Cinemateca. Exacto, y yo buscaba ahí el día que pusieran algo sobre mi abuelo, que era muy esporádicamente, solamente en ese cine. O sea, esto para muchas personas era desconocido, la televisión ni se diga. O sea, yo iba a ese lugar, me miraba la película cuando la ponían, que anunciaban algo sobre el cine silente cubano, ya sabía lo que era mi abuelo, iba para allá, me sentaba. ¿Y qué pasa? Que el villano de la película, ¿verdad? Que te transmite un villano. O sea, llega un momento que el villano te cae mal, porque tiene esa mirada irónica, un hombre que actúa por detrás todo el tiempo, y te saca a veces lo peor, ¿no? ¿Qué pasa? Que así, muchachón, mirando esto, de pronto tengo una mirada sobre esa persona. Concho, ese villano tiene un aspecto en la mirada. Siendo así mismo un muchacho, me toca conocer al villano. Estaba vivo y lo conozco, o sea, por mediación de mi familia materna. Mira, si este señor Guillermo es el malo de la película. El malo que tú odiabas, porque era Exacto. el malo de la película de tu papá. Voy acá, de mi abuelo, voy a casa de... De tu abuelo, perdón. Exactamente. Voy a casa de Guillermo. Era un pan, era un hombre bueno, hospitalario. Me gustó mucho su casa porque su casa era un museo, prácticamente lleno de las antigüedades del periodo silente y de esa época de la República tan bella. Para mí, la década de los 20 y los 30, para mí es especial, o sea, en muchos aspectos. Pero esa casa era entrar en ese periodo de Cuba. O sea, yo entraba y yo estaba entrando a los años 20, los años 30 en esa casa.
Un periodo que tú conoces y tal pareciera como Es que lo has mágico. vivido, Lo que es a mágico. pesar de haber nacido muchos años después. Por eso, por haberlo investigado tanto, dicen que esos fueron los años mágicos de la Exacto. República en Cuba, los 20 y los 30. No sé ustedes qué piensan. Y me gusta mucho siempre compartir con mi público y que me llamen y me digan sus experiencias y sus recuerdos sobre esto, porque eso nos nutre mucho a nosotros y podemos hacer más programas sobre esto. Así que llámenos 305-396-1454. Y entonces, bueno, conociste al villano y era todo una persona maravillosa. Él y su esposa, Mercedes, ambos eran un amor, y me vieron tan muchacho, tan interesado en la historia de Cuba, que ahí me hice como un visitador bien esperado por ellos. O sea, Y seguiste tu investigación. Sí, claro. Bueno, en ese momento, por curiosidad. En aquel momento era apuntes de curiosidad. Claro, apuntes, cosas que no hacen la gente de mi generación. O sea, yo era un muchachito que ya estaba involucrado en cosas serias. O sea, yo había tenido ya mi primera exposición de cuadros, o sea, soy pintor surrealista. Había tenido mi primer viaje y exposición a los 11 años de edad. Yo estaba involucrado en cosas de adultos muy temprano. Entonces, empiezo por curiosidad estos apuntes, que nada se me olvide, todo muy interesante. En ese momento yo no sabía que eso se podía convertir en un libro, en una investigación y en rescatar objetos y cosas de Que este también los periodo. tienes, que Sí, también los sí, claro, tienes. claro. Vamos a seguir con la historia de tu abuelo, que conoce a tu abuela. Ahora cuéntame cómo y dónde y quién era tu abuela. Sí, mi abuela se llamaba María Menéndez Suárez. Ella con sus hermanas, desde muy temprana edad, estudió música y ellas debutan en las primeras orquestas femeninas del país. ¿En qué año fue eso, más o menos? ¿De qué años estamos hablando? Esto fue, sí, estamos hablando en el puente, te voy a decir, 30 y algo, igual. Ajá, 20, también en 30 los y algo. 30 es que debutan las orquestas femeninas. Porque lo que pasa es que ellas, muy jovencitas, se arriesgaron a hacer algo entre ellas, entre las hermanas, y eran adolescentes prácticamente. Estamos hablando muy temprana edad, y creo que era en el puente 20-30 igual, o sea, en ese puente de los años 20-30. Pero después, mezclada a amigas de ellas, personas que eran como, que seguían su línea, bastante difícil, porque estamos hablando de jazz, y jazz band caribeño. O sea, mis abuelas comenzaron a hacer cosas difíciles, como mismo mi abuelo hizo algo difícil. Y integran un poco las primeras orquestas femeninas, en ese momento a veces señaladas, pero solamente porque eran mujeres, no es que, porque estaban las artistas que hacían cosas un poco más de cabaret, pero estamos hablando de estas artistas que ya soñaban con ir al mundo y hacer grandes conciertos. Sí. Ahí estábamos hablando tú y yo de que era una época en donde la mujer empieza a destaparse también, Sí, no cómo solamente no. las artistas, sino las mujeres en general. Empieza a haber un destape después de haber estado cohibidas por muchas cosas sociales. Y empieza la primera orquesta, una de las primeras orquestas, que fue la de su abuela, que la orquesta Anacaona. Era la Exacto. orquesta, porque después en Cuba vinieron otras orquestas Anacaona, pero esta fue la primera. No, nombres son ellas, o sea, Sí. la primera. Lo demás fue más bien Sí, una imitación, de nombre, una- sí. pero bien alejado del jazz. O Sí, sea, sí. pero esta primera comienza, es un proceso. Ellas comienzan como una orquesta que sí viajó el mundo entero, se llamaba Las Ensueños, la Orquesta Ensueño, y aquello fue muy sonado. Y Las Ensueños eran esperadas donde quiera. Luego, por su talento musical y todo lo que dominaban, hacían servicio en las próximas orquestas que iban naciendo. Estamos hablando la Orquesta Renovación, la Orquesta de Hermanas Álvarez, y se llega a las Anacaona, ahí también en un periodo muy cercano. Ajá. ¿Qué pasa? Que la Orquesta Anacaona sí llevó tiempo. Cuando el ensueño empieza a decaer, la Anacaona siguió. Y ella ya Continuó. conoce a tu abuelo en este... En un concierto. En un concierto de su ella. música, Sí, de jazz. Exacto. ¿En dónde fue? Bueno, los Aires Libres, los muy conocidos Aires Libres, era en el Saratoga, hotel que recién acaba de hacer noticia por su explosión. Fue la explosión. Ahí en el Saratoga, en La Habana en el Vieja, era Saratoga. donde estaba Aires Libres. Aires Libres. Donde tu abuela y tu abuelo se conocen. Se conocen. Él va a un concierto de esta orquesta y se queda observándola, es amor a primera vista. Sus hermanas se lo dicen, oye, este muchacho te mira demasiado. Ella se interesa, ay, qué bonito. ¿Y quién es ese? Bueno, es un artista de cine. Dice, no, si es artista de cine no, porque estos artistas tienen muchas cosas raras. Cuando viene el receso, ella va a la barra, él va atrás de ella,
ahí su negación se acabó. Conversaron, ese día brincaron al frente, se sentaron en la fuente, lo que es conocido como la fuente de la India, que está ahí todavía. Ahí surge el primer beso, la conversación de amor. Y bueno, fue su esposo toda la vida, hasta el día que murió, el padre de sus hijos. Que tu abuelo, antes de conocer a tu abuela en sus años de adolescencia, un poco antes, ¿no? Porque era joven, seguramente. Bastante antes, o sea, bastante antes. en su etapa de Tuvo- los 10 y algo, 10 y tantos años. Tuvo también un amorío con Rachel, la que le decían la francesita, la francesita. famosa Bella de la Alhambra. O Claro. sea, la película inspirada Rachel en la Bella de Kedigueste. la Alhambra, ustedes saben. Julia Irma, Rachel Kedigueste. Sí, Rachel. Mira, Francia empezaron a llegar de Francia las muchachitas estas que tenían ideas culturales, pero muy lejanas de lo que era la costumbre de los cubanos. Estas fueron las que pervirtieron a las Sí, cubanitas. se puede decir que sí. Las francesitas Exacto. como Rachel pervirtieron a las Exacto, cubanitas. esa sangre caliente. Y Rachel tenía esa forma un poco dinámica de sacar de quicio a las personas. O sea, Rachel era una especie de este tipo de mujeres, así como la historia de Lola, que también terminó casi lo mismo, fatídicamente sí, sí. porque eran mujeres ya muy destapadas para la época. Te voy a decir algo. Tengo una lista de invitados esperándome hoy. Tenemos que terminar por el día de hoy. Ok. Mi pregunta Ok. es esta. Hay mucho de qué hablar con Rubén. Ya les digo, este libro tiene 2 tomos, está en Amazon, si lo quieren conseguir, se llama Miguel de los Santos y el cine silente cubano, tomo 1, lo pueden conseguir en Amazon los 2 tomos. Pero hay muchas cosas que hablar con Rubén y me gustaría que ustedes me dijeran si quieren que sigamos hablando sobre el cine silente cubano, el cine en general, los personajes conocidos del cine cubano, el destape de la mujer, nos quedamos en la era de Rachel Muy y hay interesante esa muchísimas parte. otras historias, pero desafortunadamente ya tengo que terminar porque tengo otros invitados en el programa de hoy. 305-396-1454. Díganme si quieren que continuemos con esta entrevista en programas que vengan ahora en las próximas semanas, en programas futuros, como quieran. 305-396-1454. A mí me encantaría, quiero saber la opinión de ustedes, si les gustó y si quieren saber más. Y ya saben, el libro de Rubén, Miguel de los Santos y el cine silente cubano en Amazon. Un Exacto. placer. igualmente yo, sí, muchas Nosotros gracias. no podemos estar horas conversando. Sé que sí, pero bueno, quería compartir todo esto con mi gente que nos ve todos los días a las 3 de la tarde. Gracias de verdad. Nosotros seguimos aquí en Mi Hora Favorita y recordándoles que esta es la última semanita, o sea, ya esta semana tenemos el ganador de la plataforma vibratoria de VX Power que hemos estado rifando durante todo este mes, así que aproveche que lo que le queda son horitas para participar. Regresamos enseguida en Mi Hora Favorita. Mi hora favorita. Este segmento llegó a ustedes gracias a Cigna y Cano Health.